el amigo devoto. Por Oscar Wilde. Una mañana, la vieja rata de agua sacó la cabeza de su agujero. Tenía ojos brillantes y bigotes grises y rígidos y su cola era como un trozo largo de goma negra. Los patitos nadaban en el estanque, parecidos a un montón de canarios amarillos, y su madre, que era de un blanco puro con patas rojas reales, intentaba enseñarles a ponerse de cabeza en el agua. Nunca estaréis en la mejor sociedad a menos que podáis poneros de cabeza, les decía constantemente y de vez en cuando les mostraba cómo se hacía. Pero los patitos no le hicieron caso. Eran tan jóvenes que no sabían en absoluto la ventaja que es estar en la sociedad. ¡Qué niños desobedientes!, gritó la vieja rata de agua. Realmente merecen ser ahogados. Nada de eso, respondió el pato, cada uno debe empezar y los padres no pueden ser demasiado pacientes. Ah. No sé nada sobre los sentimientos de los padres, dijo la rata de agua. No soy un hombre de familia. De hecho, nunca me he casado y nunca tengo la intención de hacerlo. El amor está muy bien a su manera, pero la amistad es mucho más elevada. De hecho, no conozco nada en el mundo que sea más noble o más raro que una amistad devota. ¿Y cuál es, por favor, su idea de los deberes de un amigo devoto?, preguntó un pardillo verde, que estaba sentado en un sauce cercano y había oído la conversación. Sí, eso es justo lo que quiero saber, dijo el pato y ella nadó hasta el final del estanque y se puso de cabeza para dar un buen ejemplo a sus hijos. ¡Qué pregunta tonta!, gritó la rata de agua. Por supuesto, debo esperar que mi devoto amigo sea devoto de mí. ¿Y qué harías a cambio?, dijo el pajarito columpiándose sobre una rama plateada y batiendo sus diminutas alas. No te entiendo, respondió la rata de agua. Déjame contarte una historia sobre el tema, dijo el linnet. ¿La historia es sobre mí?, preguntó la rata de agua. Si es así, lo escucharé, porque me gusta mucho la ficción. Es aplicable a usted, respondió el linnet y voló hacia abajo, y posándose en la orilla, contó la historia del amigo devoto. Érase una vez, dijo el pardillo, había un pequeño hombre honesto llamado Hans. ¿Era muy distinguido?, preguntó la rata de agua. No, respondió el pardillo, no creo que se distinguiera en absoluto, excepto por su buen corazón y su cara divertida, redonda y de buen humor. Vivía solo en una pequeña cabaña y todos los días trabajaba en su jardín. En toda la campiña no había ningún jardín tan hermoso como el suyo. Allí crecían el dulce Guillermo, las alelíes, las bolsas de pastor y las bellas doncellas de Francia. Había rosas de Damasco, rosas amarillas, azafranes lilas y violetas doradas, moradas y blancas. Aguileña y mariquita, mejorana y albahaca silvestre, prímula y flor de luz, narciso y rosa clavo florecieron en el orden correcto a medida que pasaban los meses, una flor ocupando el lugar de otra flor, de modo que ahí había siempre cosas hermosas para mirar y olores agradables para oler. El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el amigo más devoto de todos era el gran Hug molinero. De hecho, el rico molinero era tan devoto del pequeño Hans, que nunca pasaba por su jardín sin inclinarse sobre el muro y arrancar un gran ramillete, o un puñado de hierbas dulces, o llenarse los bolsillos con ciruelas y cerezas, si era el caso. Temporada de frutas. Los verdaderos amigos deben tener todo en común, solía decir el molinero, y el pequeño Hans asentía y sonreía, y se sentía muy orgulloso de tener un amigo con ideas tan nobles. A veces, a los vecinos les parecía extraño que el rico molinero nunca diera nada a cambio al pequeño Hans, a pesar de que tenía 100 sacos de harina almacenados en su molino, 6 vacas lecheras y un gran rebaño de ovejas lanudas, pero Hans nunca se preocupaba por estas cosas, y nada le producía mayor placer que escuchar todas las maravillas que decía el molinero sobre el altruismo de la verdadera amistad. Así que el pequeño Hans trabajaba en su jardín. Durante la primavera, el verano y el otoño era muy feliz, pero cuando llegaba el invierno y no tenía frutas ni flores para llevar al mercado, padecía mucho frío y hambre, y muchas veces tenía que ir a casa, a acostarme, sin cenar más que unas cuantas peras secas o unas nueces duras. También en invierno se sentía muy solo, ya que el molinero nunca iba a verlo.
No sirve de nada que vaya a ver al pequeño Hans mientras dure la nieve, decía el molinero a su mujer, porque cuando la gente tiene problemas hay que dejarla en paz y no ser molestada por las visitas. Esa al menos es mi idea sobre la amistad, y estoy seguro de que tengo razón. Así que esperaré hasta que llegue la primavera y entonces le haré una visita y podrá darme una gran cesta de prímulas y eso le hará muy feliz. Sin duda eres muy considerado con los demás, respondió la esposa, mientras se sentaba en su cómodo sillón junto al gran fuego de leña de pino muy reflexivo por cierto. Es todo un placer oírte hablar de amistad. Estoy seguro de que el propio clérigo no podría decir cosas tan hermosas como usted, aunque vive en una casa de 3 pisos y lleva un anillo de oro en el dedo meñique. Pero no podríamos invitar al pequeño Hans a venir aquí, dijo el hijo menor de los Miller. Si el pobre Hans tiene problemas, le daré la mitad de mis gachas y le mostraré mis conejos blancos. ¡Qué chico tan tonto eres!, gritó el molinero. Realmente no sé de qué sirve enviarte a la escuela. Parece que no aprendes nada. Si el pequeño Hans viniera aquí y viera nuestro cálido fuego, nuestra buena cena y nuestro gran barril de vino tinto, podría sentir envidia, y la envidia es algo terrible y arruinaría la naturaleza de cualquiera. Ciertamente no permitiré que se estropee la naturaleza de Hans. Soy su mejor amigo y siempre lo cuidaré y me ocuparé de que no caiga en ninguna tentación. Además, si Hans viniera aquí, podría pedirme que le dejara un poco de harina a crédito, y eso no podría hacerlo. Una cosa es la harina y otra la amistad, y no hay que confundirlas. Vaya, las palabras se escriben de manera diferente y significan cosas muy diferentes. Todo el mundo puede ver eso. «Qué bien hablas», dijo la esposa del molinero, sirviéndose un vaso grande de cerveza caliente. «Realmente me siento bastante somnoliento. Es como estar en la iglesia». «Mucha gente actúa bien», respondió el molinero, pero muy pocas personas hablan bien, lo que demuestra que hablar es mucho más difícil de los dos, y también mucho más hermoso. Y miró severamente al otro lado de la mesa a su pequeño hijo, quien se sintió tan avergonzado de sí mismo que agachó la cabeza, se puso muy sonrojado y comenzó a llorar mientras tomaba el té. Sin embargo, era tan joven que debes disculparlo. ¿Ese es el final de la historia?, preguntó la rata de agua. Por supuesto que no, respondió el pardillo, ese es el comienzo. Entonces estás bastante atrasado en edad, dijo la rata de agua. Todo buen narrador hoy en día comienza por el final, luego continúa por el principio y concluye con la mitad. Ese es el nuevo método. El otro día me enteré de todo esto por boca de un crítico que paseaba alrededor del estanque con un joven. Habló extensamente del asunto, y estoy seguro de que debía tener razón, porque tenía gafas azules y la cabeza calva, y cada vez que el joven hacía algún comentario, siempre respondía, «Puh». Pero, por favor, continúa con tu historia. Me gusta muchísimo el Miller. Yo también tengo todo tipo de sentimientos hermosos, por lo que existe una gran simpatía entre nosotros. Bueno, dijo el pardillo, saltando ahora sobre una pierna y ahora sobre la otra, tan pronto como terminó el invierno y las prímulas comenzaron a abrir sus estrellas de color amarillo pálido, el molinero dijo a su esposa que bajaría. Y vería al pequeño Hans. «Vaya, qué buen corazón tienes», gritó su esposa, «siempre estás pensando en los demás. Y recuerda llevarte la cesta grande para las flores». Entonces el molinero ató las aspas del molino con una fuerte cadena de hierro y descendió colina abajo con la cesta en el brazo. «Buenos días, pequeño Hans», dijo el molinero. «Buenos días», dijo Hans, apoyándose en su pala y sonriendo de oreja a oreja. «¿Y cómo has estado todo el invierno?», dijo el molinero. «Bueno, realmente», exclamó Hans, «es muy amable por tu parte preguntarlo, muy bien por cierto. Me temo que lo pasé bastante mal, pero ahora ha llegado la primavera, estoy muy feliz y todas mis flores están bien». «Hablamos a menudo de ti durante el invierno, Hans», dijo el molinero, «y me pregunté cómo te iría». «Muy amable por tu parte», dijo Hans. «Tenía medio miedo de que me hubieras olvidado». «Hans, me sorprendes», dijo el molinero, «la amistad nunca olvida». «Eso es lo maravilloso de esto»,
pero me temo que no entiendes la poesía de la vida. Qué bonitas están tus prímulas, por cierto. Son realmente muy bonitos, dijo Hans, y para mí es una gran suerte tener tantos. Voy a traerlos al mercado, vendérselos a la hija del burgomaestre y con el dinero compraré mi carretilla. Volver a comprar tu carretilla, no quieres decir que lo has vendido, qué cosa tan estúpida. Bueno, en realidad, dijo Hans, estaba obligado a hacerlo. Verás, el invierno fue una época muy mala para mí y realmente no tenía dinero para comprar pan. Así que primero vendí los botones de plata de mi abrigo de domingo, luego vendí mi cadena de plata, luego vendí mi pipa grande y, por último, vendí mi carretilla. Pero voy a volver a comprarlos todos. Ahora. Hans, dijo el molinero, te daré mi carretilla. No está en muy buen estado de hecho, un lado ha desaparecido y hay algún problema con los radios de las ruedas, pero a pesar de eso te lo daré. Sé que es muy generoso de mi parte y mucha gente pensaría que soy extremadamente tonto por separarme de él, pero no soy como el resto del mundo. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad y, además, tengo una carretilla nueva para mí. Sí, puedes estar tranquilo, te daré mi carretilla. Bueno, realmente, eres muy generoso, dijo el pequeño Hans, y su divertida cara redonda se iluminó de alegría. Puedo repararlo fácilmente, ya que tengo un tablón de madera en la casa. Un tablón de madera, dijo el molinero. Vaya, eso es justo lo que quiero para el techo de mi granero. Tiene un agujero muy grande y todo el maíz se humedecerá si no lo tapo, qué suerte que lo hayas mencionado. Es bastante notable como una buena acción siempre engendra otra. Te he dado mi carretilla y ahora me vas a dar tu tabla. Por supuesto, la carretilla vale mucho más que la tabla, pero es cierto que la amistad nunca se da cuenta de cosas así. Por favor, consíguelo de inmediato y me pondré a trabajar en mi granero hoy mismo. Por supuesto, exclamó el pequeño Hans, y corrió al cobertizo y sacó la tabla. No es una tabla muy grande, dijo el molinero, mirándola, y me temo que después de haber reparado el techo de mi granero no quedará nada para que tú puedas reparar la carretilla. Pero claro, eso no es culpa mía. Y ahora que te he regalado mi carretilla, seguro que te gustaría devolverme algunas flores. Aquí está la cesta, y cuidado con llenarla bastante. ¿Bastante lleno? Dijo el pequeño Hans con bastante tristeza, porque en realidad era una cesta muy grande y sabía que si la llenaba no le quedarían flores para el mercado y estaba muy ansioso por recuperar sus botones de plata. Bueno, de verdad, respondió el molinero, como te he dado mi carretilla, no creo que sea mucho pedirte unas flores. Puede que me equivoque, pero debería haber pensado que la amistad, la verdadera amistad, estaba completamente libre de egoísmo de cualquier tipo. Mi querido amigo, mi mejor amigo, gritó el pequeño Hans, eres bienvenido a todas las flores de mi jardín. Cualquier día preferiría tener tu buena opinión que mis botones de plata y corrió y arrancó todas sus bonitas prímulas y llenó la cesta del molinero. Adiós, pequeño Hans, dijo el molinero mientras subía la colina con la tabla al hombro y la gran cesta en la mano. Adiós, dijo el pequeño Hans, y empezó a cavar muy alegremente, tan contento estaba con la carretilla. Al día siguiente, estaba clavando madreselvas en el porche, cuando escuchó la voz de los Miller llamándolo desde la carretera. Así que saltó de la escalera, corrió por el jardín y miró por encima del muro. Allí estaba el molinero con un gran saco de harina a la espalda. Querido Hans, dijo el molinero, ¿te importaría llevarme este saco de harina al mercado? Oh, lo siento mucho, dijo Hans, pero hoy estoy realmente muy ocupado. Tengo que clavar todas mis enredaderas, regar todas mis flores y enrollar toda mi hierba. Bueno, de verdad, dijo el molinero, creo que, considerando que voy a darte mi carretilla, es bastante desagradable por tu parte negarte. Oh, no digas eso, gritó el pequeño Hans, no sería hostil para el mundo entero y corrió a buscar su gorra y se alejó con el gran saco sobre los hombros. Era un día muy caluroso y el camino estaba terriblemente polvoriento. Antes de alcanzar el sexto hito, Hans estaba tan cansado que tuvo que sentarse y descansar. Sin embargo,
siguió adelante con valentía y por fin llegó al mercado. Después de esperar allí algún tiempo, vendió el saco de harina a muy buen precio y luego regresó a su casa, porque temía que, si se detenía se le haría demasiado tarde, y se encontraría con algunos ladrones en el camino. Sin duda ha sido un día duro, se dijo el pequeño Hans mientras se iba a la cama, pero me alegro de no haber rechazado al molinero, porque es mi mejor amigo y, además, me va a dar su carretilla. A la mañana siguiente, temprano, el molinero bajó a buscar el dinero para su saco de harina, pero el pequeño Hans estaba tan cansado que todavía estaba en la cama. «A fe mía», dijo el molinero, «que eres muy vago. De verdad, considerando que te voy a regalar mi carretilla, creo que podrías trabajar más duro. La ociosidad es un gran pecado, y ciertamente no me gusta que ninguno de mis amigos esté ocioso o perezoso. No debe importarle que le hable con toda claridad. Por supuesto, ni se me ocurriría hacerlo si no fuera tu amigo. Pero, ¿de qué sirve la amistad si no se puede decir exactamente lo que se quiere decir? Cualquiera puede decir cosas encantadoras y tratar de agradar y halagar, pero un verdadero amigo siempre dice cosas desagradables y no le importa causar dolor. De hecho, si es un amigo realmente verdadero, lo prefiere, porque sabe que entonces está haciendo el bien. Lo siento mucho, dijo el pequeño Hans, frotándose los ojos y quitándose el gorro de dormir, pero estaba tan cansado que pensé en quedarme un rato en la cama y escuchar el canto de los pájaros. ¿Sabes que siempre trabajo mejor después de escuchar cantar a los pájaros? Bueno, me alegro de eso, dijo el molinero, dándole una palmada en la espalda al pequeño Hans, porque quiero que vengas al molino en cuanto estés vestido y me repares el techo del granero. El pobrecito Hans tenía muchas ganas de ir a trabajar a su jardín, porque hacía 2 días que sus flores no habían sido regadas. Pero no quiso rechazar al molinero, ya que era un buen amigo para él. ¿Crees que sería antipático de mi parte si dijera que estoy ocupado?, preguntó con voz tímida. Bueno, de verdad, respondió el molinero, no creo que sea mucho pedirte, considerando que te voy a dar mi carretilla, pero, por supuesto, si te niegas, iré y lo haré yo mismo. Oh. De ninguna manera, gritó el pequeño Hans y saltó de la cama, se vistió y subió al granero. Trabajó allí todo el día, hasta el atardecer, y al atardecer vino el molinero para ver cómo estaba. «¿Ya has reparado el agujero del techo, pequeño Hans?», gritó el molinero con voz alegre. «Está bastante arreglado», respondió el pequeño Hans bajando la escalera. «Ah», dijo el molinero, «no hay trabajo más delicioso que el trabajo que uno hace para los demás». «Es sin duda un gran privilegio oírle hablar», respondió el pequeño Hans sentándose y secándose la frente. «Un privilegio muy grande. Pero me temo que nunca tendré ideas tan hermosas como las que usted tiene». «Oh. Ellos vendrán a ti», dijo el molinero, «pero debes esforzarte más. Actualmente solo tenéis la práctica de la amistad, algún día tendrás también la teoría». «¿De verdad crees que lo haré?», preguntó el pequeño Hans. «No tengo ninguna duda», respondió el molinero, «pero ahora que has reparado el techo, será mejor que te vayas a casa y descanses, porque quiero que mañana lleves mis ovejas a la montaña». El pobrecito Hans tenía miedo de decir algo al respecto, y a la mañana siguiente temprano el molinero llevó sus ovejas a la cabaña y Hans partió con ellas hacia la montaña. Le llevó todo el día ir y volver y cuando regresó estaba tan cansado que se fue a dormir en su silla, y no despertó hasta que ya era de día. «Qué tiempo tan delicioso pasaré en mi jardín», dijo, y se puso a trabajar de inmediato. Pero por alguna razón nunca pudo cuidar sus flores, porque su amigo el molinero siempre venía y lo enviaba a hacer recados largos o le pedía que ayudara en el molino. El pequeño Hans se angustiaba mucho a veces, temiendo que sus flores pensaran que las había olvidado, pero se consolaba pensando que el molinero era su mejor amigo. Además, decía, me va a regalar su carretilla, y eso es un acto de pura generosidad. Así que el pequeño Hans trabajaba para el molinero, y el molinero decía todo tipo de cosas hermosas sobre la amistad, que Hans anotaba en un cuaderno y leía por las noches, porque era un muy buen estudiante. Sucedió que una tarde el pequeño Hans estaba sentado junto al fuego cuando sonó un fuerte golpe en la puerta.
Era una noche muy salvaje y el viento soplaba y rugía tan terriblemente alrededor de la casa que al principio pensó que se trataba simplemente de la tormenta. Pero se escuchó un segundo golpe, y luego un tercero, más fuerte que cualquiera de los demás. «Es un pobre viajero», se dijo el pequeño Hans y corrió hacia la puerta. Allí estaba el molinero con una linterna en una mano y un gran palo en la otra. «Querido pequeño Hans», gritó el molinero, «estoy en un gran problema. Mi pequeño se cayó de una escalera y se lastimó y voy a buscar al doctor. Pero él vive tan lejos, y hace tan mala noche, que se me acaba de ocurrir que sería mucho mejor que fueras tú en mi lugar. Sabes que te voy a dar mi carretilla, por lo que es justo que hagas algo por mí a cambio». «Por supuesto», exclamó el pequeño Hans. «Considero como un cumplido que hayas venido a verme y me pondré en marcha inmediatamente. Pero debes prestarme tu linterna, ya que la noche es tan oscura que temo caer al foso». «Lo siento mucho», respondió el molinero, «pero es mi nueva linterna y sería una gran pérdida para mí si algo le sucediera». «Bueno, no importa, prescindiré de él», gritó el pequeño Hans, y se quitó su gran abrigo de piel y su cálido gorro escarlata, se ató una bufanda al cuello y se puso en marcha. ¿Qué tormenta más terrible fue? La noche era tan negra que el pequeño Hans apenas podía ver y el viento era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, fue muy valiente y después de haber caminado unas 3 horas, llegó a la casa del doctor y llamó a la puerta. «¿Quién está ahí?», gritó el doctor, asomando la cabeza por la ventana de su dormitorio. «Pequeño Hans, doctor». «¿Qué quieres, pequeño Hans?». «El hijo del molinero se ha caído de una escalera y se ha lastimado, y el molinero quiere que usted venga inmediatamente». «Está bien», dijo el doctor. Ordenó su caballo, sus grandes botas y su linterna, bajó las escaleras y se dirigió hacia la casa de los Miller, seguido por el pequeño Hans. Pero la tormenta iba en aumento y la lluvia caía a cántaros, y el pequeño Hans no podía ver hacia dónde iba ni seguir el ritmo del caballo. Finalmente se perdió en el páramo, que era un lugar muy peligroso porque estaba lleno de agujeros profundos, y allí se ahogó el pobrecito Hans. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por unos cabreros, flotando en un gran charco de agua, y fue llevado de regreso a la cabaña. Todo el mundo fue al funeral del pequeño Hans, porque era muy popular, y el molinero era el principal doliente. «Como yo era su mejor amigo», dijo el molinero, «es justo que yo tenga el mejor lugar». Así que iba a la cabeza de la procesión con un largo manto negro y de vez en cuando se secaba los ojos con un gran pañuelo de bolsillo. «Sin duda, el pequeño Hans es una gran pérdida para todos», dijo el herrero cuando terminó el funeral y todos estaban cómodamente sentados en la posada, bebiendo vino especiado y comiendo pasteles. «En cualquier caso, es una gran pérdida para mí», respondió el molinero. «Vaya, casi le había dado mi carretilla, y ahora realmente no sé qué hacer con ella. Está muy estorbado en mi casa y está en tan mal estado que no podría conseguir nada a cambio si lo vendiera. Sin duda me cuidaré de no volver a regalar nada. Uno siempre sufre por ser generoso». «Bien», dijo la rata de agua después de una larga pausa. «Bueno, ese es el final», dijo Limit. «¿Pero qué fue del molinero?», preguntó la rata de agua. «Oh. Realmente no lo sé», respondió el pardillo. «Y estoy seguro de que no me importa». «Es bastante evidente entonces que no tienes ninguna simpatía en tu naturaleza», dijo la rata de agua. «Me temo que no entiendes la moraleja de la historia», comentó Limit. «¿El qué?», gritó la rata de agua. «La moral. ¿Quieres decir que la historia tiene una moraleja?». «Por supuesto», dijo el Limit. «Bueno, de verdad», dijo la rata de agua, muy enojada, «creo que deberías haberme dicho eso antes de comenzar. Si lo hubieras hecho, ciertamente no te habría escuchado. De hecho, debería haber dicho pu, como el crítico. Sin embargo, puedo decirlo ahora». Entonces gritó pu a todo pulmón, sacudió la cola y volvió a meterse en su agujero. «¿Y qué te parece la rata de agua?», preguntó el pato, que llegó remando unos minutos después. «Él tiene muchos puntos buenos, pero yo,
por mi parte, tengo sentimientos de madre y nunca puedo mirar a un soltero empedernido sin que se me llenen los ojos de lágrimas. Me temo que lo he molestado, respondió el pardillo. El hecho es que le conté una historia con moraleja. Ah, eso siempre es algo muy peligroso, dijo el pato. Y estoy bastante de acuerdo con ella. Gracias por acompañarnos en el cuento de El amigo devoto. Por Oscar Wilde. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.